Shalom, hermano, Dios los bendiga. Vamos a hacer el discernimiento del Evangelio del domingo, que se comienza a predicar desde el día sábado a las 6 de la tarde. Vamos a comenzar a ponernos en manos del que nos da el verdadero conocimiento, el que nos susurra la verdad, del que nos enseña, del que es maestro, del que es profeta, del que es el buen pastor verdaderamente, que nos revelará lo oculto y lo secreto de Dios, el Santo Espíritu. Por eso vamos a iniciar en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Báñanos, Señor, con tu Espíritu, regocija dentro de nosotros su hermosa y bella luz. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento. Danos el poder comprender lo que es bueno y lo que es malo, para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Amén. La primera lectura la tomamos del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 17, del 22 al 24. Y dice así: Esto dice el Señor: Tomaré la copa de un cedro, del cedro alto y encumbrado. Cortaré un brote de la más alta de sus ramas, y yo lo plantaré en un monte elevado y señero. Lo plantaré en el monte encumbrado de Israel, echará ramas, dará fruto, y llegará a ser un cedro magnífico. Anidarán en él todos los pájaros, a la sombra de su ramaje anidarán todas las aves. Y sabrán los árboles silvestres que yo, el Señor, humilló el árbol elevado y elevó el árbol humilde. Secó el árbol verde y reverdezco el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. La segunda lectura la encontramos en el libro de Corintios, la carta de Corintios, en el capítulo 5, del 6 al 10, y dice así: Por eso tenemos siempre confianza y sabemos que mientras el cuerpo sea nuestra patria, estaremos en el destierro lejos del Señor. Porque ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y preferiríamos salir de este cuerpo para recibir junto al Señor. En cualquier caso, en la patria o desterrados, nuestro único deseo es serle agradables. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal, mientras estábamos en el cuerpo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos a leer el Evangelio que está en el
que viene este domingo es del libro de Marcos 4, del 26 al 30, al 34. Dice así: les dijo el Señor: el reino de Dios es como un hombre que sembró un campo. De noche se acuesta, de día se levanta y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano en la espiga. En cuanto el grano madura, mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza. Cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas. Después sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas. Y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas les exponía la palabra, conforme a lo que podían comprender. Sin parábola no les exponía nada, pero aparte a sus discípulos les explicaba todo. Palabra de Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que por la predicación y por la aceptación de su santa palabra, por guardar su santa palabra, Dios perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, si es su santa voluntad. Muy bien. Este domingo se expone un poco acerca de lo que es, con qué podemos comparar el reino de los cielos. Y el Señor trae a la colación la semilla de mostaza, pero también del árbol que comienza a crecer sin que sepa cómo. Crece, pero sin el hombre saber cómo. La primera lectura del profeta Ezequiel habla un poco acerca de eso. Cómo Dios hace una obra. Dios puede tomar y dice: el árbol que ya está frondoso y grande, que ya está formado, que es poderoso, Dios puede tomar de ese árbol grandioso, sacar una rama y de esa rama poder crear otro poderoso. Por eso ese tallo que es grande no debería sentirse que es como Dios. Ahí se estaba haciendo referencia muchas veces Dios a la soberbia que tienen muchas personas cuando reciben mucho. Aquellos que están encumbrados en lo alto, que tienen mucho poder. En ese tiempo, pues dirigiéndose a los reyes de ese tiempo, dirigiéndose a los altos dirigentes de ese tiempo. Pero el Señor le dice: vea, yo puedo tomar solo una parte pequeña de ese árbol que se cree grande, y de esa hojita pequeña poder llegar a ser un árbol muy grande como este o más grande, y humillar al grande y tomar al pequeño. Porque una de las formas que utiliza Dios de humillar a los grandes es tomar al sencillo y humilde. Porque ¿cómo se siente usted cuando usted en una competición le gana el más malo de todos? O no vamos a llamarlo el más malo, cuando le gana a usted el más pequeño o usted considera más débil. Eso para todo deportista, para todo atleta, para una persona competitiva va a ser muy fuerte. Aquel que se cree más inteligente y viene alguien y le puede resolver un problema que no tiene el mismo nivel de él, se va a sentir que aquí ¿qué pasó? Si es en términos de competiciones también, que te gane alguien que tú lo ves como menos poderoso, o que tenga menos habilidades que tú, o que sea más pequeño que tú, eso suele ser un golpe, como dicen, el ego de esas personas. Por eso Dios toma muchas veces en las situaciones de nuestras vidas, toma situaciones pequeñas para hacernos también nosotros hacer derrumbar muchas veces
cuando nosotros hemos levantado sobre nuestra vida esos, esa soberbia dentro de nosotros, que hacemos levantar dentro de nosotros toda esa vanidad, todo ese egoísmo, toda esa soberbia, toda esa prepotencia. Todo eso nos hace crecer, te hace inflar ese ego que muchas veces te hace deshumanizar tu vida, y peor aún, que te aparta de Dios porque te olvidas que eres un ser que fuiste creado por Dios y que a Él es que tú tienes que rendirle honor, y que tú no debes enorgullecerte por nada de lo que tienes, porque el ser humano no debería enorgullecerse nada de lo que tiene, porque es Dios quien le ha dado todo. Y eso de andar por el mundo con la cabeza en alto como si fueran Dios es una arrogancia muy grande. Por eso Dios trata en la primera lectura tratar de trabajar eso, y es de las primeras enseñanzas que vamos viendo en esta lectura, y es de lo que debemos nosotros extraer allí. Nosotros no podemos ufanarnos ni de lo que sabemos, ni lo que hemos conseguido, ni de las habilidades físicas y demás. Siempre va a haber una persona mejor que tú. Si no está en este momento, van a ser. Siempre va a haber gente por debajo de ti que no va a tener tu misma habilidad, pero también va a haber gente que va a tener mayor habilidades que tú. Tal vez no las has conocido, pero siempre va a haber. Por lo tanto, nunca debemos creernos más que los demás. Y ante Dios, no, peor todavía, ante Dios no desconocer. Y si has recibido de Dios, si tú en la vida has recibido de Dios, con lo cual hoy estás haciendo lo que tienes, en el lugar donde estás ahora mismo, lo has recibido de Dios, recuerda, nunca olvides quién te puso allí. Nunca te olvides quién te dio lo que tienes ahora mismo. Nunca te olvides de aquello que le pedías incesantemente a Dios y de lo que has conseguido por medio de ello. Nunca olvides cuáles fueron tus inicios. Nunca olvides cuando estuviste en el momento de abajo. Nunca olvides que siempre hay un Dios que está por encima de todo y nada está por encima de Él. En cambio, sobre nosotros siempre va a estar Dios. Es más, sobre nosotros siempre va a haber alguien mejor que cada uno de nosotros. Por eso la soberbia, la prepotencia, toda esa vanidad es reprochable ante Dios. Y en la lectura del Ezequiel trata el Señor de dirigirse en ese tiempo los profetas Ezequiel ¿a quién? A los reyes. Porque los reyes eran escogidos por el mismo Dios. En los antiguos tiempos, en ese tiempo de los profetas, Dios escogía a los reyes por medio de los profetas, los ungía. El tiempo en que el Señor escogía reyes. Pero resulta que los reyes comenzaron a tener mucho poder y autoridad, y Dios le dio poder a ellos sobre el pueblo, y resulta que ellos ya se estaban sintiendo como el árbol frondoso, tan alto como que nadie los iba a poder alcanzar. O esos árboles, el Señor dice, ¿no sabes tú que puedo coger una ramita de ti, ponerlo en lo más alto y hacerlo más grande que tú? Queriendo hacer el Señor, dándonos allí con esa palabra una enseñanza profunda a nuestra vida. No podemos nosotros creernos el árbol más grande. Peor aún, no podemos desconocer quién nos puso allí, quién nos dio la bendición. Porque lo peor que nos puede suceder al ser humano es recibir esa bendición que tanto le pedimos a Dios, y después de haberla recibido, olvidarme y vivir completamente contrario a Dios. Porque te voy a recordar algo. Si recibiste de Dios, si un día clamaste y oraste incesantemente por algo que querías y Dios te concedió, pero resulta que con el tiempo
Te volviste como ese árbol que está en el Antiguo Testamento. Se te hinchó el pecho, te ufanaste mucho. Pues recuerda que en la segunda lectura del libro de Corintios, mira lo que dice al final. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y tú que oraste tanto por eso, tú que en ese momento le pediste incesantemente a Dios y te dio Dios esa gran bendición. ¿Qué vas a decirle a Dios cuando estés en la presencia de Él y te pida cuenta de la administración de lo que Él te dio? Porque mira lo que dice aquí. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal mientras estamos en este cuerpo. Entonces, tú sabes, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que le pides a Dios, porque de Dios es darte grandes bendiciones, pero de Dios también es decirte: ¿qué hiciste, hijo mío, con todas las grandes bendiciones? Tú pediste, me rogaste, te postraste, ayunaste, hiciste cadena de oración ante la necesidad y yo te la concedí. ¿Qué hiciste? Y no se refiere solo a las cosas materiales, porque Señor, hay personas que le ruegan tanto por la salud y Dios le devuelve la salud. Hay personas por la unidad del hogar y Dios le devuelve la unidad del hogar. Y muchas otras cosas. Bueno, también un negocio, una fuente laboral y te ayuda a ascender. Después, ¿qué hiciste tú? ¿Te olvidaste de Dios? ¿Te volviste a la vida mundana? Nunca llegaste donde Dios a agradecerle día a día por lo que hoy tienes, que antes cuando lo pediste no tenías nada. Y has conseguido tanto y de Dios no te has acordado de nada. Entonces recuerda, mira lo que dice la palabra. Todos hemos de comparecer, todos, buenos y malos, hemos de comparecer ante Dios para recibir el pago. Yo no sé si tú te estás preparando para recibir el pago de Dios. Yo no sé cómo es tu día a día de la vida, cómo tú planificas tu vida familiar, cómo planificas tu vida profesional. No sé cómo planificas tú tus negocios. Bueno, no sé cómo planificas tu vida. Pero te quiero recordar que si tú eres una persona creyente y un día rogaste tanto y Dios te ha dado una bendición, te recuerdo que un día va a estar frente a Dios y te va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Porque si tú no cultivaste para el reino de los cielos, pues no vas a recibir ninguna recompensa. Entonces no vas a poder ser parte del reino de los cielos. Entonces ahí el Señor te tendrá que decir: apártate de mí. Apártense de mí, acechadores de maldad. Aquellos que no estuvieron preparados recibieron de grandes bendiciones y con ellas lo que hicieron fue después que perderse en la vida del pecado del mundo. Apártense de mí, acechadores de maldad. Por eso, una de las grandes enseñanzas para esta lectura de este domingo es que nosotros comencemos a reflexionar y a pensar qué estamos haciendo nosotros, cómo estamos cultivando la semilla que Dios te dio. La semilla puede ser tu familia, la semilla puede ser tu hijo, la semilla puede ser tu fuente laboral, el negocio que Dios te dio. Yo quiero que tú te pongas a pensar qué tanto le has pedido a Dios. Todo eso que tú le has pedido a Dios. Todo eso lo que un día le estabas pidiendo incesantemente a Dios y Dios te lo dio. Yo te pregunto, ¿qué has hecho tú con esa bendición? ¿Cómo estás utilizando tú esa bendición para poder ¿qué? Acumular para el reino de los cielos? ¿Cómo tú allí estás haciendo para glorificar a Dios, para honrar a Dios? Porque Dios no te va a dar nada que te pueda añadir malestar, tristeza, nada que añada cosa negativa. De Dios viene todo lo que te va a dar paz, todo lo que te va a dar tranquilidad, todo lo que va a fluir. Entonces ten en cuenta
que un día vas a estar frente al Señor. Dice aquí, todos debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal, mientras estábamos en este cuerpo. También incluye cómo has cuidado ese cuerpo. Hay personas que oraron tanto por la salud del cuerpo, rogaron tanto para que le volvieran la salud, y después que otra vez volvieron con su mal vivir a enfermar el cuerpo. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Entonces, en la lectura del Evangelio, la aventura del Evangelio de este mes, de este domingo, perdón, nos enfoca acerca de esas parábolas. Y hay algo muy importante. Mira que dice aquí que el Señor todo lo enseñaba en parábola en ese momento. Solo en parábola. Y la interpretación de las parábolas solo la daba a los discípulos. ¿Por qué se la daba solo a los discípulos? Porque al Señor iban muchas personas, pero el Señor sabía que iban donde el Señor, pero no eran porque en realidad querían ser discípulos, no porque en realidad querían luchar por el reino de los cielos, no porque se iban a comprometer con el reino de los cielos, no porque se iban a comprometer con la verdad de Cristo, no porque se iban a ser unos adoradores del Señor, no porque iban a buscar al Señor en espíritu y en verdad, no. El Señor sabía que buscaban siempre por una necesidad, que lo buscaban siempre era ¿por qué? Porque en ese momento tenían algo que querían, necesitaban, porque tenían un dolor. Entonces, por eso el Señor les hablaba en parábola, porque usted tiene que saber que si usted no tiene en usted un espíritu de discípulo, difícilmente usted recibirá la luz de Dios, porque Dios o discípulo o de hijo. Porque la palabra dice que no todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, porque todos vinimos de la creación de Dios. Pero los hijos de Dios son aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y cuando comenzamos nosotros a tomar esa dignidad de poder ser parte de ser hijos de Dios con el bautismo. Pero entonces nos bautizamos y nosotros ahí somos escritos en el libro de la vida. Pero después tú, ¿cómo tú cultivas esa dignidad de ser hijo de Dios? Entonces dice en el libro de Gálatas que aquellos que caminan en el Espíritu, aquellos que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. O sea, si tú caminas, vives en el Espíritu Santo, tus pensamientos están siendo allí dominados, guiados por el Espíritu Santo. Si tú en tu vida, en lo que haces, estás siendo guiado por el Espíritu Santo, allí tú eres hijo de Dios, tú eres discípulo de Dios. Y de esos son los que el Señor les habla, les enseña, les muestra las cosas ocultas, les enseña aquellas cosas que otros no les enseñan. Porque aquí dice el Señor que, aquí dice en el libro de Marcos, que a sus discípulos con muchas parábolas les enseñaba. Sin parábola no les exponía nada, pero aparte de sus discípulos les explicaba todo. O sea, el Señor a algunos les revela, a otros no. A unos les enseña, a otros no. ¿Por qué? Porque el Señor conoce los corazones de cada quien. Por eso ahí es si tú tienes verdaderamente un corazón de discípulo, de hijo de Dios, pues recibirás la luz de Dios y las enseñanzas de Dios. Pero si no las tienes, difícilmente vas a poder recibir todo ello. Y mira que la parábola ahora viene y nos dice lo siguiente. El reino de Dios es como un hombre que sembró un campo. ¿Ya? De noche se acuesta, de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Nosotros sembramos una semilla y nosotros no sabemos cómo. O sea, nosotros no vamos viendo, pero ella va creciendo sola. Yo tiré la semilla en la arena
y ella sola. Es más, ustedes pueden dejar una semilla, la tiran, una pepa de mango, de una fruta, si usted la tira sobre el campo, y usted sin irla a visitar más nunca, usted va un tiempo y usted ve que esa pepa comenzó a fructificar y comenzó una rama, y usted la deja ahí sola, va usted al tiempo, al año, y va a ver usted ya un árbol que está crecido, que no sabe cómo, pero eso creció. La bondad de la tierra que se une con el agua, y de una forma misteriosa de la tierra se une la pepa que muere, la semilla muere, se entierra, la absorbe la tierra y la tierra hace fructificar. Un proceso del cual nosotros no sabemos cómo. No sabemos cómo. Pero Dios obra allí. Y así es cuando Dios obra con su palabra. Nosotros no sabemos cómo, pero la palabra, cuando tú la recibes, cuando la tierra es buena, porque tú tiras la semilla, la pepa, en una tierra, por ejemplo, como de camino, que está dura, ahí la pepa no va a nacer. Tú tiras la pepa entre piedras y no te va a nacer, entre espinos y no va a nacer. Pero tú la tiras en la tierra buena, y ¿qué va a pasar? Esa pepa sale sola. Entonces, así también es. La palabra de Dios es esa semilla que, si cae en tierra buena, comienza a tener un efecto en ti. Ahí es donde las personas que tienen un espíritu, que son dirigidas por el Espíritu, que tienen verdaderamente una entrega a Dios con voluntad sincera, se están entregando al Señor, llevando a la vida y a la práctica sus palabras, cumpliendo sus mandamientos, honrando a Dios con su vida, con su forma de vivir, honrando a Dios con todo lo que haces, con tu trabajo, porque hay que honrar a Dios en todo, con mi trabajo, con mi vida en familia, con mi vida personal, porque Dios conoce lo más profundo de mi ser. Y tú puedes mostrarte como otros como bueno, pero Dios, tú conoces tus pensamientos y conoces lo que hay en tu corazón. Y debemos ser nosotros intachables en lo que mostramos, pero también intachables en nuestra vida interior. Porque hay muchas personas que se pueden mostrar muy piadosos por fuera, pero en su vida interior tal vez ante Dios estén siendo una oscuridad. Porque mira que el Señor dijo que aquel que lleve su mal deseo al corazón, por ejemplo, él dijo, el que mire a la mujer del prójimo deseándola en su corazón, ya ha cometido adulterio. O sea, no necesita que se acueste con ella. Y entonces tú te podrás mostrar como un ser piadoso, pero no sabes cómo estás manejando. Entonces nosotros, tanto en lo que mostramos por fuera como en nuestra vida interior, tiene que buscar ser intachable. Para que así, esta semilla, cuando nosotros somos intachables, nosotros estamos haciendo que la tierra sea buena. O sea, cuando tú te estás disponiendo sinceramente ante Dios, cuando hay un espíritu sincero, una entrega sincera, una disposición, una voluntad, un espíritu ardiente con el deseo, con la oración, en esa búsqueda, ahí hay una tierra que dice el Señor, ahí hay una tierra buena. Esa tierra se está abriendo, esa tierra se está arando. Y entonces ahí donde llega esa semilla, que está hablando aquí en el Evangelio, llega esa semilla allí. Entonces dice, el reino de Dios es como un hombre que sembró en un campo. ¿Quién es ese? Dios. Es el que riega la palabra, ¿ya? En un campo que somos nosotros. El hombre de noche se acuesta, de día se levanta y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La palabra comienza a producir unos efectos en ti que tú no sabes cómo, pero de pronto tú comienzas a darte cuenta que ya comienzas a tener ya desazones para las cosas de antes, ya no te gustan las cosas del mundo de antes. Ya tú comienzas a sentir arrepentimiento de lo que hiciste antes. Ya tú comienzas a darte cuenta que eso está malo, que eso es inmoral lo que hacías. Ya comienzas a sentir temor por hacer esas cosas que antes no tenías temor. Y tú dices, ¿de dónde nació todo eso? Eso lo sembró Dios en ti.
Tú te abriste, tú preparaste la tierra y Dios puso la semilla. Y la palabra es esa gran semilla. Entonces dice, la tierra por sí misma produce fruto. Primero el tallo y luego la espiga y después el grano en la espiga. Cuando el grano madura, mete la hoz porque ha llegado la cosecha. ¿Ya? Entonces, cuando comenzamos a producir frutos, porque llega el tiempo de producir frutos, los frutos nosotros se los presentamos a Dios. Y Dios tiene para nosotros entonces un tiempo, que es el tiempo que tenemos de vida, porque los tiempos los tiene marcado Dios para cada uno. El tiempo de vida para cada uno. Entonces Él dice que cuando llega el tiempo, Él te va a pedir a ti, va a meter la hoz para sacar los frutos. ¿Qué nos quiere indicar esto? Que la producción de frutos no es que es el día que vas a morir, es que el Señor no. Cuando tú comienzas tu proceso, en tu proceso deberías tú producir frutos para mostrar a Dios. Y tenemos que la palabra de Dios nos habla de los frutos en el Espíritu. Porque Dios ve que ya llevas tanto tiempo. Hay personas que, como dicen por ahí, calientan. Hay personas que llevan tanto tiempo yendo a la iglesia, tanto tiempo yendo a los grupos de oración, congregándose y todo eso, y no tienen frutos, no han crecido, no han fructificado, la vida no ha cambiado. Ahí el Señor mete la hoz y encuentra que no. Vamos a ver que no encontró frutos allí. ¿Qué hizo el Señor con ese árbol que se veía bonito? Y fue a buscar frutos porque era el tiempo de fruto. Y el Señor fue a la higuera. Llegó a la higuera, vio que la higuera estaba en tiempo de dar fruto. Fue a ver, vio la higuera con sus hojas verdes y no encontró fruto. Y dice, ¿cómo así? ¿Qué hizo el Señor con esa higuera? La maldijo. Le dijo, sécate. Llegó el tiempo y no encontré fruto en ti. Entonces, ojo con eso. Porque nosotros el Señor cada cierto tiempo va a pasar. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos sondea. Nos sondea a nosotros. Y siempre el Señor está buscando ¿qué? Los frutos. Está buscando que nosotros le podamos dar los frutos que tenemos que presentarle y que Él busca en cada uno. Porque el Señor es el que recoge, dice la palabra de Dios, que Él recoge donde no ha sembrado. Y por lo tanto Él es exigente con lo que da y exigente para recoger. Entonces tenemos que nosotros saber que lo que se nos ha sido dado es para dar frutos y que debemos buscar y dar frutos, porque si nosotros damos frutos, ¿qué hace? Nos poda para que demos más frutos. Y recuerda que dice la palabra de Dios, hoy estamos leyendo en 2 Corintios, que nosotros seríamos recompensados por lo que nosotros demos al Señor. Por lo que hemos de darle al Señor, por lo que hemos mostrado. O sea, nosotros acumulamos y el Señor nos dará un pago el día del juicio. ¿Cómo dice? Mira que dice aquí. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos. El bien o el mal. Ojo. No recibiremos un pago por el bien, pero también recibiremos un pago por el mal. ¿Pero qué pago recibiremos por el mal? No puede ser el mismo pago por el bien. Es la justa condena y la justa exclusión del reino de los cielos. Por eso entonces la palabra de Dios en esta primera parte aquí nos muestra eso.
de la semilla, que ella sola, la semilla tiene el potencial de producir en nosotros. Si tú recibes hoy la palabra, si tú meditas la palabra de Dios, tú la recibes en tu vida, tú la comienzas a dejar actuar en ti, siempre en disposición hacia Dios, esa palabra va a actuar en ti. ¿Y qué va a pasar? Ella te va a llevar ¿qué? A que tengas un cambio de vida y a producir unos frutos. Y el Señor va a tomar y va tomando esos frutos. Esos frutos te llevan a recibir más bendición porque Él te va a podar. Y el podador poda ¿para qué? Para que renueve fruto y para que dé más. Entonces Dios ve, este árbol es exquisito, este árbol me da mucho, lo voy a podar. Y comienza a tratar de buscar que tú des más. Y eso es lo que Dios quiere, podarnos para que nosotros demos más fruto. Pero no te va a podar si no da fruto. Te tenemos que buscar dar frutos y que el Señor nos va a podar para seguir dando fruto. Y es importante para que la semilla crezca y llegue a dar fruto que haya una tierra buena. Tenemos que nosotros tener ser la tierra buena. Nosotros tenemos que ser la tierra buena y disponernos para hacer esa tierra buena. Entonces mire lo que dice también. Dijo también el Señor, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza. Cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar su sombra. ¿Sí? Y mira que la semilla de mostaza es si los que conocen la semilla de mostaza es algo pequeño. ¿Ya? Es algo pequeño. Pero que ella se hace grandiosa y hay unas hortalizas que tienen la semilla más grande y esta crece frondosa y le da hasta sombra a las otras semillas. Porque para las cosas del mundo, la palabra de Dios, que es la semilla, puede ser algo pequeño para el hombre. Puede ser algo minúsculo para el hombre. Pero aquellos que reciben esa palabra de Dios, que para muchos en el mundo es algo sin sabor, es algo minúsculo, porque a las personas le dicen, pero busca la palabra de Dios en tus momentos difíciles, en esto que necesitas. Y muchas personas no le encuentran sentido. ¿Cómo me va a ayudar eso? Para cambiar la vida, para muchas otras cosas. Entonces por eso la palabra de Dios la ven como algo minúsculo, sencillo. Una semillita pequeña que no le ven como que mayor cosa. Y así. Porque el Señor, por eso es que la Biblia pone la parábola ahora de la semilla mostaza con la lectura del profeta Ezequiel, que dice que toma de ese árbol grandioso y frondoso un tallito, ese tallito lo pone en lo más alto y lo puede hacer crecer mayor al árbol. Y es que eso es que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la promesa de Dios, que cuando penetra dentro de ti y tú eres propicio para ella va a formar un árbol frondoso y grandioso. Y que puede hacer después de ti un árbol para que le dé sombra a otros, para que le dé bienestar a otros, para que le dé vida a otros. Pero ¿por qué pone el Señor como la semilla de mostaza? Porque para el mundo, la palabra de Dios es simplemente ¿qué? Una letra que está allí, una letra espiritual. Es algo más, es una enseñanza bonita, es una enseñanza motivadora. Ustedes lo ven como algo más, como una semilla pequeñita. Pero aquel que acepta esa semilla, abre verdaderamente el corazón a esa semilla, se hace propicio para que crezca esa semilla va a crecer. Y por eso dice el Señor, dentro de ti crecerá y hará de ti un árbol frondoso. Y por eso el profeta Ezequiel dice, y pone el Señor esa ramita pequeña y lo pone en lo alto, para con esa ramita pequeña humillar a ¿quién? Al árbol frondoso y grande. ¿Y a quién representa ese árbol? Ya les dije, en ese tiempo eran los reyes de ese tiempo. ¿Y quiénes hoy serían la semejanza de los reyes de ese tiempo?
Pues los que se consideran poderosos, ¿oye? Esos que se ufanan porque tienen dinero, porque tienen posesiones, porque tienen lujos, porque tienen fama, porque tienen dinero. Es ese árbol. Cuando ustedes lean esa parte de esa porción del profeta Ezequiel, tienen que analizarla en ese sentido. Entonces, ¿a quién se dirigía el Señor cuando decía de ese árbol? Se refería a esos poderosos en ese tiempo, pero sobre todo a los reyes. Porque el mismo Dios escogía a esos reyes, pero resulta que esos reyes se estaban ufanando. Los reyes ahora se creían ellos que ese poder ya los tenía borrachos y se habían olvidado de Dios y estaban presuntuosos, estaban prepotentes, se creían ahora como Dios. ¿Sí? Se dejaron contaminar igual que los faraones. Los faraones que eran dirigidos por el enemigo, ellos se hacían creer Dios. Entonces Dios los comenzó y le dijo: hacer de una rama pequeña, yo puedo hacer una rama pequeña y ponerlo alto y poderlos humillar. Porque Dios toma lo sencillo para humillar a los soberbios. La palabra dice: toma lo sencillo para humillar a los soberbios. Porque si hay algo que no resiste los soberbios y los que son como Satanás, es que los sencillos los puedan vencer. Y por eso es que Dios ha querido darnos autoridad y poder para vencer a Satanás. Porque Él sabe que lo peor que puede suceder es que nosotros, como hombres pecadores, en arrepentimiento ante Dios, podamos recibir de Dios gran poder y autoridad para aplastarle la cabeza. Eso es lo peor, porque Él siempre ha querido que nosotros nos humillemos delante de Él, porque el propósito es que toda la humanidad lo adore a Él como Dios, se subyuguen a Él y hagan lo que Él quiera, para Él sentirse el Dios nuestro. Pero las personas no tienen conocimiento de eso. Y si nosotros logramos entender que Dios nos ha querido dar de ese gran poder porque nos dio su Espíritu Santo, es para que nosotros nos paremos en la cabeza de Él, para que nosotros lo acabemos y que nosotros seamos de hacerle saber que hay un solo Dios, que hay un solo Señor, que hay un solo Mesías y es nuestro Salvador Jesucristo, que hay el Padre eterno, Dios todopoderoso, que también es uno con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Él no va a poder resistir. Lo más grande, la humillación más grande es que nosotros, que siendo pecadores y más débiles que en Él, más débil que Él, lo podamos vencer. Pero nosotros somos fuertes cuando ¿qué? Simplemente cuando tenemos el Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu de Dios nunca lo vamos a vencer. Sin la gracia de Dios y el Espíritu de Dios nunca vamos a vencer a Satanás. Pero si tenemos la gracia y el Espíritu de Dios, lo venceremos. Le aplastaremos la cabeza. Lo derrotaremos, lo dejaremos listo. Y de la mejor forma de poder nosotros vencerlo es nosotros no dejarnos arrastrar de sus tentaciones y de sus corrientes, despreciar todo lo que venga de Él y nosotros humillarnos ante Dios. Porque si hay algo que a Él le puede doler es que no tenga nadie que se humille delante de Él y que haga lo que Él quiere. Pero lastimosamente hay mucha gente que adoran a Él y Él ha sido astuto y ha dado pasos agigantados. Pero entonces mira que Dios hace con esa semilla pequeña, mira que coge la palabra de Dios como esa semillita pequeña. Porque para hoy en día, mira, hay tantas personas que están enfermas, están esclavizadas, problemas de matrimonio en el hogar, con los hijos, los vicios. Tantos problemas que tiene la persona y tú le dices, mira, la palabra de Dios es algo poderoso. No lo ven como una opción. Dígame qué enfermo va a la palabra de Dios cuando está enfermo. No lo ven como una opción. El que está encarcelado, triste, cuando ve la palabra de Dios, no lo ven como una opción. Por eso el Señor dice, la semilla de mostaza que es chiquitica. O sea, hoy en día las personas ven la palabra de Dios como algo minúsculo, pequeño, de poco valor. Y el Señor dice, si esa semillita pequeña, tú la dejas que venga sobre ti, tú le haces un espacio, tú le haces que sea tierra buena dentro de ti, te aseguro que va a crecer esa semillita. Un gran árbol
va a dar grandes frutos y va a anidar y va a dar sombra a los otros. Porque así es la semilla de mostaza. Muy pequeñita, pero de un árbol. Y produce demasiado. Después esa semillita se multiplica por millares y da sombra a los otros. Y es de gran bendición. Entonces tú podrías ser después de gran bendición a otros. Pero tú tienes la semilla. La pregunta es, ¿tú estás siendo tierra buena para que esa semilla pueda producir en tu un gran árbol? Recuerda que Dios quiere que nosotros humillemos a Satanás, que nosotros lo derrotemos. Dios nos ha dado autoridad. Tienen que despertar, no se dejen subyugar de Él. Dios nos ha dado poder y autoridad para acabarlo, para derrotarlo. No cedan ante Él. No hagan lo que Él les pide hacer, que es pecar. No se dejen llevar por todas esas corrientes del mundo. Renuncien a esa vida de pecado. Renuncien al mundo. No se dejen llevar de la prepotencia, de la vanidad, de la soberbia, de las riquezas. Siempre con un corazón humilde y sencillo al Señor. Recuerden que Dios nos está esperando. Hagan un par en el camino, reflexionen, ya que siempre es el último día de la semana para reflexionar. Mira que uno les está hablando acerca de esto, de la palabra de Dios, y las personas pasan de largo y no les interesa, porque para ellos eso es algo minúsculo. Las personas, tú le puedes hablar de la palabra de Dios y no se van a detener. ¿Por qué? Porque para ellos es algo minúsculo. Pero bienaventurados aquellos que tienen la tierra buena y eso minúsculo lo dejaron crecer y vieron. Yo soy testigo de ello. Cómo en la situación difícil de la vida, un día la palabra de Dios llegó a mi vida y ese día mi vida cambió y comenzó a florecer. Hoy mi vida es diferente. Hoy mi despertar es diferente. No podía dormir, mis despertares eran terribles. Se despertaba uno amargado, sin esperanza de vida, en depresión. Uno no veía nada bueno, pasaba amargado. En cambio en Dios, esa semillita pequeñita, que antes no le daba valor, porque me invitaban a las cosas de Dios y yo decía, yo puedo perder el tiempo en eso. Mi soberbia, mi prepotencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Tomó a alguien en ese momento, porque Dios sabe cómo hacer, cómo trabajar. Y puso esa semillita. Y comenzó a poner esa semilla a arar. Y como dijo una vez el Señor, me reveló en Isaías 50. Que me dio esa cita una vez. Y dice ahí en Isaías 50, el Señor me habló y yo no me eché para atrás. No retrocedí, sino que me abrí al Señor. Yo sí decidí darle el sí al Señor. Un día hice un proceso de conciencia muy serio. Y haciendo un proceso de entrega serio le dije al Señor, he reflexionado sobre lo que significa seguirte. Y hoy yo doy un paso de fe hacia ti. O sea, fue una decisión mía. Usted tiene que comprender que este proceso ante todo es un proceso de conciencia pleno, suyo y voluntario. Dios pone cosas en ti, pero tú tienes que dar el paso voluntario para que veas tú cómo comienza a germinar esa semilla. Dios va a comenzar a regarla para que comience. Así fue. Yo pensé, yo renuncié a muchas cosas. Yo renuncié a aquellos placeres que antes tenía. En ese momento renuncié totalmente a todo. La gente me desconocía, pero lo entregué totalmente. ¿Para qué? Para poder vivir de eso que estaba viviendo. Y yo le dije al Señor, Señor, hoy hago un paso de fe. Hoy me entrego a ti y renuncio a todo esto, a todo lo que tenía, esa forma de vida que llevaba. Y me entrego totalmente a ti. Y te pido, Señor, que no me dejes caer y que me conduzcas. Y allí, hasta el día de hoy, mi forma de vivir era diferente. Mi forma de sentir, lo que vivía y experimentaba. El Señor me sanó de muchas cosas, sobre todo interiormente. Y eso es lo más bonito de todo, ver cómo esa semilla
Comienza a trabajar de ti para cambiar una forma como diría uno, que ni uno mismo con uno mismo se sentía tranquilo, ni uno mismo con uno se sentía feliz. Y de todo eso el Señor hizo florecer que una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver el mundo, la alegría, ¿sí? El gozo, ya, las nuevas formas de vivir y los nuevos proyectos, las cosas maravillosas que el Señor me ha permitido ver ahora en las oraciones con otras personas, cómo uno le puede llevar esperanza a otras personas, cómo otras personas también se han entregado al Señor, cómo esa semillita pequeña que está siendo despreciada por el mundo está llevando que muchos otros también renazcan, cuántas personas también se han levantado y comienzan a tener también una vida nueva, una transformación, tienen una esperanza y hay gozo en su vida y hay esperanza, sean sanados, ¿sí? Tienen una vivencia espiritual muy diferente. Eso es lo más bonito de todo, de esa semilla. Pero tienes que ser tierra buena para esa semilla. Entonces la palabra hoy, el sembrador y la semilla. El Señor sí es el sembrador. La semilla es su palabra. Y mira que dice que de la semilla pequeñita hace un gran árbol. Pero necesita la tierra buena. ¿Cuál es la tierra buena? Tu corazón en la tierra buena, tu vida interior. Hazle una tierra buena, ¿para qué? Pues esa semilla crece. Tienes que acoger esa semilla, que para el mundo es desvalorizada. Pero quien la coja tendrá el mayor de los tesoros, porque la palabra dice que el que descubre ese tesoro va y deja todo por ese tesoro. Y eso fue lo que sucedió en mi ser interior. Yo conocí ese tesoro y yo fui y renuncié a todo lo que tenía en ese momento, a lo que vivía en ese momento, a lo que me gustaba en ese momento, y me entregué, porque yo descubrí el tesoro. Yo buscaba otro tesoro, yo estaba enamorado de otro tesoro, pero vine y descubrí ese nuevo tesoro y dije, no, este es verdaderamente el tesoro. Y dejé todo para tener ese tesoro. Yo dije, yo sigo ese tesoro. Y desde que agarré y entré allí, ha sido una vida totalmente diferente, la mejor vida. Como dijo el Señor, la vida abundante, la verdadera vida. Por eso la invitación es, el Señor nos está dando de su semilla. Sean ustedes tierra buena para que esa semilla produzca en ustedes. Recuerde que un día estaremos ante el Señor, donde todos, como dice en el libro de Corintios, todos estaremos frente al Señor para dar juicios con Dios. Y Él nos va a dar el justo pago por lo bueno, pero también por lo malo nos cobrará. También nos cobrará. Espero que esa palabra en ustedes los haga reflexionar este fin de semana, ni ponernos a pensar en si nosotros estamos acogiendo la semilla o la estamos despreciando, si estamos siendo tierra buena para ello. Recuerden que si damos fruto, el Señor nos poda. Recuerden que el Señor viene a buscar fruto. El Señor viene a visitarnos. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero yo se lo digo, el Señor de vez en cuando pasa a sondear a sus hijos. Y Él se da cuenta si están produciendo o no están produciendo. Cada cierto tiempo que nadie sabe, porque el Señor no avisa, Él viene. Y si nosotros no estamos dando fruto en el Espíritu, el Señor, como la higuera, nos va a maldecir y nos va a secar. ¿Quiénes son esos? Aquellos que supuestamente van a la iglesia, pero su vida es totalmente una oscuridad. Viven en cualquier tipo de pecado. Ojo con eso. Eso también va el Señor a buscar, a ver qué encuentra, qué frutos hay allí. En cambio, si Dios encuentra en ti fruto, te va a podar, te va a hacer crecer, va a haber dentro de ti un mayor crecimiento espiritual que lo vas a vivir y experimentar, y vendrán que vas a producir más, porque se poda el árbol, ¿para qué? Para producir y dar mucho más fruto. Que esta santa palabra de Dios crezca en tierra buena, que tú seas esa tierra buena,
para que esa palabra de Dios en ti fructifique al 100%, para que el Señor encuentre los mejores frutos en ti, manjares, para que el Señor te ensalce y tú, siendo de los más pequeños, te haga grande, y el día del juicio el Señor te haga al lado derecho, te llame por su nombre y te invite a cenar a su mesa. Que no seas tú de los que el Señor va a apartar el día del juicio. Que la bendición de Dios los acompañe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz tarde.